Pero yo hoy te lo entrego a ti, papá, porque sé que tú eres el único que puede hacerlo, sé que eres el único que puede cambiar nuestro lamento en baile, Señor. Sabemos que eres el único que puede poner gozo, tranquilidad sobre cada hogar, papá. Gracias, Dios mío. Venga, adora al Espíritu Santo, pide al Señor. Y que en tu cuerpo el pecado calaba. Solo tu gracia me ha sostenido. Nació, murió en la cruz y resucitó. Solo tu gracia me ha sostenido. Nació, murió en la cruz y resucitó. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. No le pongas medidas, él no se puede medir. Es el principio y el fin. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. No le pongas medidas, él no se puede medir. Es el principio y el fin. Incomparable, inigualable. Es aquel niño que intentaron matarle. Él es el rey, el que nació en él. Incomparable, inigualable. Es aquel niño que intentaron matarle. Él es el rey, el que nació en él. Tú eres mi padre, eres mi amigo, mi amado, mi apreciado. Tú eres mi padre, eres mi amigo, Tú eres mi amigo, mi amado, mi apreciado. tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo. Solo tu gracia Solo tu gracia me ha sostenido. ha sostenido mi casa. Nació, murió en la cruz y resucitó. Solo tu gracia Solo tu me ha gracia. sostenido. Solo tu gracia, Señor. Nació, Solo tu murió en la gracia. cruz y resucitó. Solo tu gracia, papá. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. No le pongas medidas, él no se Gracias, puede papá. medir. En el nombre de Jesús. Es el principio y el fin. En el nombre de Jesús. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. No le pongas Lléname de ti, medidas, él Señor. no se puede medir. Lléname de tu presencia. Es el principio y el fin. Lléname de tu presencia. Déjame conocerte, Señor. Inigualable, es aquel niño que intentaron matarle. Él es el rey, el que nació en él. Incomparable, inigualable, es aquel niño que intentaron matarle. Él es el rey, el que nació en él. Tú eres mi padre, eres mi amigo, mi amado, mi apreciado. Ay, qué bien, Señor. Tú eres mi padre, eres mi Que amigo, me cuida, que me guarda. mi amado, mi apreciado. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Venga, dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo. Ahí te ve la fuerza que tenéis, hijo mío, para darle un abrazo. Dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo, caramba. Samuel, enciende la luz.
Hay que tener energía para Dios. El desánimo y la pereza hay que quitarla. Uno tiene pereza cuando no ora. Cuando uno ora, la pereza se marcha. Que Dios bendiga a nuestro Pedro, al grandullón. Que te echábamos de menos, Pedro. Que Dios te bendiga mucho. La iglesia está llena de grandullones. El único pequeño soy yo, chico. Te miro a ti, miro al Johnny, miro al Samuel y yo me veo pequeño, pero tengo más fuerza que vosotros, Qué alegría, Pedro, que está aquí, y a tu compañera también, que Dios os bendiga mucho. Que la iglesia se os ama mucho, En el poco tiempo que tenéis aquí viniendo, créetelo que os hemos cogido mucho cariño, ¿verdad? Porque a lo bueno se quiere. Había una canción que decía lo malo para afuera, para afuera, para afuera. Y que entre lo bueno, Pues bueno, como sabéis, llevamos una semana, llevamos desde el martes hablando de la persona del Espíritu Santo. Y creo que el primer culto que hicimos el martes se movió Dios muy fuerte. Porque yo creo que donde está Dios algo tiene que acontecer siempre. No creo en los cultos que esté el Espíritu Santo y no suceda nada. Hoy ya vemos muy poco, pero creo que estamos las personas que tienen hambre del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Levanta tu mano, Las jóvenes, que Dios os bendiga, ya os veo con vuestros cuadernos. Oye, ¿has traído los cuadernos? Es que mirad, lo que pretendemos con esto es que podáis conocer a Dios. Porque Pedro, a Dios no solo se le conoce de un culto. Ahora, si no tenemos intención de buscarle, Dios no se va a dejar encontrar. Dios se dejará encontrar de las personas que le busquen. Y ahora, Dios está deseando dejarse encontrar. Pero si no, nosotros no tenemos esa pasión de buscarle, pues a ver, te conformarás toda tu vida con el culto. Toda la vida con el bocadillo, como estaba hablando con el ángel ahora ahí, con la botella de agua. Pero en nuestra vida no hay cambios. Porque las vidas cambian cuando nos encontramos con la persona del Espíritu Santo. Cuando nos encontramos con la persona del Espíritu Santo, es imposible que nosotros cambiemos. ¿Y cuántos necesitan cambiar? Yo primero. Yo necesito cambiar. Entonces, el martes estuvimos mostrando que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, que el Espíritu Santo, Pedro, no es solo una fuente de poder, sino que el Espíritu Santo es una persona. Y ahora dimos todos los textos que la palabra de Dios apoya que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen que no, Pedro. Hay los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Hay otros que creen que simplemente es una influencia. Pero la Biblia y nosotros creemos que el Espíritu Santo es la persona de Dios. Y estuvimos dando esos textos bíblicos y créetelo que se movió Dios muy fuerte. Y hoy Dios también se va a mover fuerte. Porque si el otro día Dios nos bendijo, hoy todavía Dios tiene bendición para nosotros. Y hoy vamos a enseñar sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Cómo se movía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Porque donde se hace mucha mención del Espíritu Santo es en el Nuevo Testamento, pero también lo vemos, Pedro, en el Antiguo Testamento. ¿Dónde podemos ver al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Mirad, en el libro de Génesis, capítulo 1, texto 2, vemos al Señor en la creación. Dice, y en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, dice, pero el Espíritu de Dios
se movía sobre la faz de las aguas. Vemos al Señor, al Espíritu Santo en la creación, como estaba preparando todo para que la palabra de Dios fuera lanzada. Mirad, el Espíritu de Dios se está moviendo en nuestras casas, para preparar nuestras casas para lo que Dios quiere. Tenéis que entender y comprender que Dios tiene bendiciones para todos los que estamos aquí. Venga, lo voy a volver a repetir, no sé si lo crees. Dios tiene bendiciones para ti. Dios está preparando el ambiente de tu casa para que puedas recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Ahora vemos como Dios empieza a crear los cielos, la tierra, todo lo que está creado, Dios lo ha hecho. Ahora, ¿dónde vemos Daniel al Espíritu Santo creando? La Biblia dice que en el Génesis capítulo 2, capítulo 7, texto 7, dice la Biblia que de las manos del polvo Dios empezó a crear al hombre. Y dice la palabra del Señor que hizo como un muñeco, Pedro, los hizo a su imagen y semejanza. Y dice la palabra del Señor que Dios sopló aliento de vida. Ayer, el martes, estuvimos dando los nombres del Espíritu Santo. ¿Os acordáis? ¿Qué moño te has hecho hoy, Conchi? ¿Os acordáis que estuvimos hablando de los nombres del Espíritu Santo? Y uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? El Espíritu de vida. Amén. ¿Sabéis que todos los que estábamos aquí estamos muertos en nuestros delitos y pecados? Pero que el Espíritu Santo nos dio vida. Amén. El Señor nos dio vida. Ahora, a través del sacrificio de Jesús, nosotros podemos acercarnos a Dios sin miedo. Amén. Nunca tengas miedo al Señor. Porque el temor a Dios no es tenerle miedo. El temor a Dios es amarlo. ¿Cuántos le aman? Amén. Ahora, vemos a Dios en la creación. Vemos al Espíritu Santo como sopla sobre el ser humano, y el ser humano, ese muñeco, recobra vida. Ahora, yo donde quiero llevaros es para preparar el siguiente estudio. Y ahora, ¿cómo obraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en los hombres y en las mujeres de Dios? Hay unos que dicen que el Espíritu Santo moraba dentro de ellos. Y hay otros que dicen que el Espíritu Santo no moraba, sino que visitaba. Ahora, cada vez que nosotros vayamos a buscar algo, siempre tenemos que apoyarlo con la palabra de Dios. Porque aquí no vale yo siento, yo veo o yo creo. Aquí es lo que dice la Biblia. Y todo lo que dice la Biblia es verdad. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a buscar, siempre tenemos que buscarlo en la Biblia. Escucha, tú tienes que leer la palabra. Tú tienes que tener un rato de lectura en tu casa. Tienes que abrir la palabra del Señor y empezar a comer de ella. Pedro dice la Biblia que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, uno cuando quiere conocer a Dios, muchas veces nosotros solo tratamos de conocer a Dios por la oración, Pedro. Y el que ora mucho y lee poco se convierte en una persona sentimental. ¿Sabéis por qué? Porque lo que hace la oración es traer sensibilidad. Pero verdaderamente donde se le conoce íntimamente al Señor es por medio de su palabra. Yo creo que la palabra tiene poder. Pero voy a volver a repetir, la palabra tiene poder. Tiene tanto poder la palabra de Dios que Jesús se encontró con un centurión y el centurión le dijo: tan solo que mandes tu palabra, mi siervo sanará. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que no hizo falta que orara. ¿Me dejáis deciros una cosa? Para tú ser bendecido no hace falta nadie que ore por ti. Solo hace falta que la palabra de Dios te gobierne. Porque esas son las casas bendecidas. Las casas que son gobernadas por la palabra del Espíritu Santo. Y creo que aquí hay muchos que necesitamos, el pastor el primero,
Que la palabra de Dios gobierne nuestra vida. Para que alinee mis pasos y pueda caminar y pueda alcanzar todo lo que Dios tiene para mí. Mirad, la Biblia dice, en el libro de Jueces, dice la palabra de Dios, que había una mujer que no podía tener vida, que no podía tener bebés. Ahora os doy un bebé, sois lobas, ahora os doy los textos. Dice la palabra de Dios que había una mujer que no podía tener familia, pero dice la palabra del Señor que un ángel la visita. Y ahora el Señor le dice que ella concebirá, dará a luz un niño. Y ahora le dice, cuando ves a luz este niño, tienes que apartarlo para mí. Y le dice, y tú no bebas ni vino ni sidra. Y cuando este niño vaya creciendo, nunca le cortes el pelo, porque será un voto que será entregado para el Señor. Tu casa tiene que ser para Dios. Amén. Lo voy a volver a leer. Tu casa tiene que ser para Dios. Amén. Tu matrimonio tiene que ser para Dios. Amén. Si todo eso no se lo das al Señor, el Señor no te va a poner en decir. Qué pena, Pedro, que hay personas que sus casas la tienen para el diablo. Ay, qué fuerte esto, Pedro. Lo voy a volver a repetir, Qué pena que hay personas que sus casas las tienen para el diablo. ¿Sabéis por qué? Porque sus casas, en vez de ponerlas para Dios, la ponen para plantar marihuana. Y esas casas no son de Dios, son del diablo. Pero nuestras casas son del Espíritu Santo. Amén. Ahora dice la palabra de Dios que este niño crece, se hace fuerte, y su nombre es Sansón. Sansón el melenas, porque tenía que tener una melena, Pedro, que para qué, como esas de Juan Reyes. Y dice la palabra del Señor que Dios estaba con él. Y ahora, aquí hay 3 textos que nos enseñan que el Espíritu de Dios no estaba morando en Sansón, Pedro, sino que le visitaba. El primer texto que nos dice es Jueces, capítulo 14, texto 6. La Biblia dice que Sansón iba caminando y que cuando iba caminando, Sansón se encuentra con un león. Ahora, cuando se encuentra con el león, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y dice la palabra de Dios, Pedro, que cogió al león así y lo despedazó. Hay otro texto más. En el libro de Jueces, capítulo 14, texto 19, la Biblia habla que Sansón se afrenta a 30 hombres. Y ahora dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios volvió otra vez a estar sobre Sansón y que los cogió y los mató. La Biblia dice también en el capítulo 15 de Jueces, del 14 al 15, dice la palabra de Dios que Sansón, con una quijada de un burro, mató a 1000 hombres, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Amén. No moraba Pedro. Lo que hacía en el Antiguo Testamento es que el Espíritu Santo venía sobre los profetas y los profetas profetizaban, y cuando terminaban de profetizar, el Espíritu de Dios se iba sobre ellos. La Biblia dice que Saúl perseguía a David. Ahora luego subí todos los textos, ¿vale? Dice la Biblia que Saúl perseguía a David para matarle. Y ahora dice que buscándole a David se encuentra con un grupo de profetas. Y dice la palabra de Dios que cuando Saúl se introduce en ese grupo, dice la palabra de Dios textualmente, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y profetizó. Amén. Qué bueno es cuidar nuestros ambientes. Amén. Este hombre iba a matar a David, pero cuando se introdujo en el ambiente de los profetas, terminó profetizando. Todos los que estáis aquí, tanto porque hay muchos jóvenes y qué alegría,
todos los jovencitos y los que no sois tan jovencitos, estamos llamados a cuidar nuestros ambientes. Es muy importante que yo cuide el ambiente de mi casa. Es muy importante que yo cuide el ambiente de mi matrimonio, de mis hijas, porque un ambiente sano es donde el Espíritu Santo se siente cómodo. Recordar que Dios no se siente cómodo en todas las casas, ni tampoco Dios se siente cómodo en todos los lugares. Dios se siente cómodo donde se le da lugar, donde se le respeta y donde se le ama. La Biblia dice que también en el libro de Samuel dice la palabra de Dios que Saúl desobedece al Señor. Y dice la palabra de Dios que la voz de Dios viene sobre Samuel y le dice: Samuel, ¿por qué lloras? Dice: yo ya tengo un rey que es conforme a mi corazón. Le dice: llena tu cuerno porque tendrás que ir a ungirlo. La Biblia dice que Samuel le hace caso y va donde David. La palabra de Dios dice que cuando le unge, el Espíritu de Dios vino sobre David y nunca se apartó de él. Pero todos estos tienen algo en común que vivían, y es que el Espíritu de Dios venía y se iba. El Espíritu de Dios no moraba en ellos, Pedro. Pero digo yo, aunque no moraba en ellos, ¿cómo vivían para Dios, Pedro? Porque la Biblia dice que Satanás viene de darse una vuelta y que ahora habla con Dios, Pedro. Y Dios le dice: ¿de dónde vienes? Y él le dice: vengo de rodear toda la tierra. Y Dios le dice: ¿has visto a tu siervo Job? Que no hay nadie como él, resto temeroso, apartado del mal. Ahora, ¿cómo podían vivir tanto en santidad, Pedro? ¿Cómo podían vivir tanto en rectitud si el Espíritu de Dios no moraba dentro de ellos? Estos hombres no tenían el privilegio que tú y yo tenemos hoy, porque en nosotros no viene y nos visita, en nosotros mora. Dice la Biblia que nosotros somos templo de la persona del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor hace una promesa, y la promesa que le dice: no os vayáis hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La Biblia dice que los discípulos se meten a orar y se meten en un cuarto juntos, unánimes, buscando el rostro de Dios. Y dice la palabra textualmente que de momento, que de repente sopló un viento recio sobre ellos y que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y dice la palabra: y hablaban en lenguas como de fuego. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora yo te voy a decir una cosa: ser lleno del Espíritu Santo es cuando hablas en lenguas. No, porque las lenguas, Pedro, es un don. Es un don que el Espíritu Santo nos regala. Antes, hace muchos años, Pedro, el que no hablaba en lenguas no podía pastorear, porque decían que no estaban bautizados por la llenura del Espíritu Santo. Pero luego vemos como las lenguas no es un bautismo, las lenguas es un don que Dios nos ha dado. Las personas que son llenas del Espíritu Santo son las personas que dejan de pecar y viven en santidad para el Espíritu. Esas son las personas que son llenas del Espíritu Santo. Y todos los que estamos aquí necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, ahora que mora dentro de nosotros, ¿para qué Dios nos quiere el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón? Número uno, el Espíritu Santo nos capacita para poder servirle. Dios te capacita a través del Espíritu Santo para que tú puedas servirle para su obra, porque todos los que estáis aquí estáis llamados a servir a Dios. Lo voy a volver a repetir: tú estás llamado a servir a Dios. Ahora, Dios tiene un lugar para ti donde Dios te colocará, y tú tienes que ser fiel a Dios donde Dios te ponga, porque si no eres fiel donde Dios te ponga, Dios no te va a colocar donde tú quieras. Porque todavía dijimos que el Espíritu Santo tiene voluntad, y que en el libro de Corintios dice que Él reparte los dones como quiere. Todos los que estáis aquí, escuchadme, todos tenéis dones. No, lo voy a volver a repetir, solo está la Jacinta, lo cree.
Todos los que estáis aquí tenéis dones. Amén. Y tenéis que descubrir cuáles son vuestros dones. Amén. Y solo podéis descubrirlos cuando tengáis comunicación con la persona del Espíritu Santo. Amén. Dios no nos ha llamado a ser muñecos, que el otro día pasé por el grupo. Se ve una iglesia con muñecos así. Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a que trabajes para Él. Ahora, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo también me santifica. El Espíritu Santo también me ayuda a apartarme de las cosas malas y a poder vivir y respirar para el Espíritu de Dios. Y todos los que estamos aquí necesitamos apartarnos de lo malo y vivir más en lo bueno. Recordar que todos los que estamos aquí necesitamos darle el lugar que Dios os está pidiendo. A vosotras jóvenes, a todos los que estamos en la iglesia y a todos los que faltan, Dios nos está pidiendo que le demos más de nosotros. Hay cosas que nosotros todavía no le hemos entregado al Espíritu Santo. Y todas las áreas que tú no le des a Dios son impedimentos para que tú crezcas. Pero yo quiero crecer en Dios. Amén. Voy a volver a repetir, yo quiero crecer en Dios. Amén. Entonces hay cosas que tengo que seguir dándole al Señor. Sé que el Señor tiene un trato especial conmigo y sé que a veces me cuesta soltar las cosas que Dios me pide. Y yo por mis fuerzas no puedo. Por mis fuerzas hay a veces que quiero rendirme y irme al mundo. Pero como ya no dependo de mis fuerzas, sino dependo de sus fuerzas. Cuando ya no hago las cosas a mi manera, ya hago las cosas a la manera del Espíritu Santo, el Señor me capacita y me ayuda para que yo pueda nacer de nuevo. Porque el Espíritu Santo, Pedro, nos ayuda a nacer de nuevo. Escucharme esto, y esto lo dice la Biblia: el que no nazca de nuevo no sube al cielo. El que no nazca de nuevo no sube al cielo. El cielo no se hereda por familia, ni tampoco por apellidos, ni tampoco por el dinero que tengas. El cielo solo se hereda por medio de una persona, y es Jesucristo. Amén. Todos los que estamos aquí estamos llamados a nacer de nuevo. Dice la Biblia que los que son nacidos de espíritu son guiados por Él. Amén. Ahora, si nosotros hemos nacido de espíritu, tenemos que ser guiados por Él. Recordar que le vienen y le dicen a Juan: tú eres el Cristo, ¿por qué bautizas? Y Juan dice: yo os bautizo en agua. Dice: pero el que viene después de mí, este os bautizará a través del Espíritu Santo. Amén. Os bautizará en fuego. Escuchadme, la iglesia tiene que estar llena de la persona del Espíritu Santo. Amén. Cada hogar tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que coger la sabiduría que Dios nos da. Dice la Biblia, Pedro, que Moisés oró por Josué y que el espíritu de sabiduría vino sobre él. El otro día dijimos que uno de los nombres de la persona del Espíritu Santo era el espíritu de sabiduría. Todos los que estamos aquí necesitamos la sabiduría de Dios. Amén. Necesitamos estar conectados al cielo, porque Dios nos habla. Y todos los que estamos aquí necesitamos escuchar la voz de Dios. Dime la verdad y serme sincero y sincera. ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios? Amén. Pues Dios está deseándote hablar. Amén. Mirad, hay a veces que Dios nos habla de la manera más inesperada, Pedro. Me ha salido bien, inesperada. De esa manera Dios nos habla. El miércoles teníamos la radio. Estaba reventado porque el martes tuvimos un curtazo. Y con este frío, ya sabéis que yo tengo eso de la reuma y cuando viene el frío y el cambio del tiempo me mata.
Y eran las 9:30 y le digo a esta, me voy a ir para la iglesia, me encierro en la radio, me pongo ahí mis cuadernos, mis cosas y me pongo a orar y a buscar a Dios. Y cuando me voy y me monto en el coche, Pedro, voy a arrancar y literalmente sentí un fuego dentro de mí y me dice la voz del Espíritu Santo, cuando vayas a la iglesia y hagas la radio, dice, habrá una mujer, Pedro, y me dice, esta mujer, ella es una madre de alquiler. ¿Sabéis eso que hace la gente? ¿Cómo se llama? Vientres de alquiler. Estas personas son personas que se quedan embarazadas y luego venden a los hijos. ¿Qué cosas? Gente muriéndose porque no pueden tener hijos y otros los venden. Así me está el mundo. Nadie lo entiende. Y yo, cuando cogí el coche, Pedro, no estaba orando, no estaba intercediendo, simplemente fui a arrancar al coche. Arranco el coche, me vengo para el culto, me pongo ahí, me pongo a orar, me pongo a estudiar, me pongo a leer la palabra de Dios. Y cuando voy a encender, Pedro, el aparato que tengo para enganchar la radio, no va. Digo, ay, qué raro. Y me dice el Señor, tranquilo, hazlo igual. Pongo el móvil, lo enchufo, y cuando estoy predicando, estoy anunciando un poquito las virtudes de Jesucristo, la voz del Espíritu Santo viene a mí y me dice, ahora dile a esa mujer que yo la amo. Amén. Y dile que yo le doy una nueva oportunidad. Amén. Y dile que el que tiene no lo venda. Amén. Hago así y hago, mira, yo he escuchado la voz del Espíritu Santo y yo tengo que ser obediente a lo que Dios me dice. Me dice el Señor que aquí hay una mujer, que ella tiene el vientre de alquiler y esta mujer ha vendido un hijo y el que ahora tiene, Dios te dice no lo vendas, detente. Había muchas personas conectadas y yo siempre digo lo mismo, nadie tiene el derecho de juzgar a nadie. Amén. Porque si tú fallas en la A, yo fallo en la B. Y si yo fallo en la B, el otro falla en la C. Nadie tiene el derecho para apuntar con el dedo a nadie. Nadie. Porque nadie de los que estamos aquí somos santos. Quizás tú dirás, madre mía, lo que hace esta mujer. Yo no lo haría, pero tú haces otra cosa que esa mujer tampoco haría. Por eso nadie está llamado a juzgar a nadie. Todos los que estamos aquí estamos llamados a restaurar. Amén. Y el que no sepa restaurar es porque no ha tenido un encuentro con la persona del Espíritu Santo. Amén. Porque recordar, ¿cómo vinisteis a Dios todos? ¿Cómo vinisteis a Dios? Te digo yo personalmente, yo vine enganchado, atado, no con una cadena, con 6, así, no podía ni moverme. Y Dios, te ves de juzgarme, ¿sabes lo que me hizo Pedro? Me cogió y me abrazó. Amén. Cogió y me restauró. Pues todos los que estáis aquí, habéis venido con algo que no podíais dejar. Pero a través del Espíritu Santo, Dios ha roto esa cadena. Amén. Ahora me pongo y lo digo y digo, mirad, nadie puede juzgar a nadie. Pero yo sé que estás aquí, mujer. Solo te pido que si estás aquí, salgas porque quiero orar por ti. Amén. Y se llamaba Basilia. O un nombre de esos, ya Sí, sabéis Basilia, que Basilia ya sabéis era. que yo cambio los nombres muy rápido, ¿eh? No, era Basilia. Pero era un nombre de esos. Y me dice, pastor, esa mujer soy yo. Oremos por ella y creemos que Dios la toca. Amén. Que Dios ahora tiene su trato con ella, Juan. Ojalá Dios la traiga a la iglesia. Amén. Podamos ayudarle y restaurarla en el nombre de Jesús. Amén. Pero ¿qué quiero decirte? Que el Espíritu Santo revelaba en el Antiguo, pero también revela aquí. Amén. Y lo que necesitamos es revelación del Espíritu Santo. Pero para que Dios me revele, yo tengo que tener un contacto con Él. Aleluya. Tengo que preparar mi cuerpo para el Señor Pedro. Hoy me decía un hombre, Manuel, ¿crees que el Espíritu Santo se puede ir de una persona? La Biblia dice que nosotros, Pedro, somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Yo personalmente creo que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahora, puede ser, y esto te lo dejo para que lo pienses en la casa, que si una persona, Pedro, se aparta de Dios y Dios le llama, y Dios, porque mirad,
Dios siempre va a gastar hasta el último cartucho. A las personas que nosotros damos por perdidas, todavía el Señor no lo da por perdido. Dios todavía sigue. Ahora, si esta persona no hace caso a Dios, el Espíritu Santo se puede ir de esa persona. Te digo personalmente, pues no lo sé. No te puedo decir una cosa que no sé, pero yo sé que Dios tiene poder para traerlo. Es verdad que en el libro de Noé dice, y mi espíritu no acontecerá con el hombre hasta una cierta edad. Por causa de la maldad, Pedro, el hombre ha ido bajando de años. Antes la gente moría muy vieja y ahora la gente muere muy joven. ¿Sabéis por qué? Por causa de la maldad. Pero bueno, ese es otro tema. Nos santifica, nos aparta, nos adopta Pedro. Dios nos adopta. El otro día leímos el espíritu de adopción. Dios es tu maestro. No necesitas otro maestro, solo que la persona del Espíritu Santo. Dios te enseña, Pedro dice, escuadriña el corazón del hombre y de la mujer. Y Él nos enseña, Pedro, Él te hace sentirte incómodo. El otro día estuvimos hablando que cuando uno tiene contacto con el Espíritu Santo, Dios mismo nos hace que nos sentamos incómodos con ciertas actitudes, Pedro. Qué pena, y lo dije el martes y lo vuelvo a decir, qué pena que solo los hombres queramos al Espíritu Santo por el poder que Dios da. Hemos dicho y dijimos que hay muchas personas que manipulan al Espíritu de Dios. Oran, Pedro, para que Dios le use. Oran para que Dios le dé unción. Oran para que Dios le use en milagro, le use en profecía. Pero eso es erróneo. Porque tú no tienes que orar para que Dios te dé. Tú tienes que orar porque le amas. Uno tiene que pasar tiempo con Dios porque le ama. Luego Dios, como iglesia, nos va a usar. Escucha, tú tienes una responsabilidad como iglesia. Vosotras tenéis una responsabilidad y vosotros tenéis otra responsabilidad. Mirad, la iglesia tiene un ministerio precioso. Y el ministerio de la iglesia es reconciliar a los pecadores con Cristo Jesús. Quiere decir que tú cuando vayas a comprar el pan y veas a una persona comprando al panadero, tú le tienes que decir, Dios te ama. Ahora tú dices, Manuel, yo no sé hablar. Es que no hablarás tú, Pedro, hablará el Espíritu Santo por medio de ti. Porque eso es lo que Dios nos hace, nos capacita para hacer su obra. Y todos los que estamos aquí necesitamos la capacidad. ¿Cómo se dice esa palabra? Capacidad del Espíritu Santo. Ahora, si Dios ha traído este tema a la iglesia, es porque la iglesia necesita conocer al Espíritu Santo. No te hablo de otra iglesia porque yo no te puedo hablar de la iglesia de Alcobendas. Yo te hablo de la iglesia en la cual estamos. Jesús sigue restaurando. Y ahora, la iglesia que Jesús sigue restaurando necesita conocer a la persona del Espíritu Santo. Ahora, habrá personas que lo conozcan, Pedro, y habrá otras personas que no lo conozcan. Habrá personas que se aburran, pero habrá otras personas que se gocen. Y yo, personalmente, yo en mi casa, vamos a ser de las personas que van a conocer al Espíritu Santo. Yo en mi casa soy una persona que me gozo cuando escucho hablar de Dios. Porque mirad, quiero que subrayéis esto aquí. Tú aquí no vienes a entretenerte. Tú aquí no vienes a... El día que tú te creas que aquí tú vienes a entretenerte, déjame orar por ti porque Dios te tiene que liberar. Tú aquí no vienes, ahora está hablando con el ángel, que Dios bendiga este matrimonio. Y me ha dicho, pastor, es que la iglesia no está para entretenerse. Y es verdad, la iglesia no está para entretenerse. La iglesia está para equiparse y para prepararse.
Porque tú aquí te equipas y te preparas. ¿Para qué? Para la lucha que hay detrás de esas puertas. Aleluya. Porque detrás de esas puertas hay luchas. Todos los que estamos aquí tenemos luchas en nuestras casas. Todos los que estamos aquí pasamos por necesidad y pasamos por vientos. Pero si Dios no nos capacita, no vamos a poder lucharlas. Y no solo lucharlas, porque Dios no solo quiere que luches, sino Dios quiere que salgas victorioso. Amén. Dios quiere que salgas ganando. Pero tú tienes que tener esto en la mente. Esto hay que quitarlo de nuestra... ¿Me dejáis decirlo? Amén. Tenemos que quitar nuestra mente gitana. Perdonadme que lo diga así. Tenemos que quitar nuestra mente. ¿Qué pasa, primo? ¿Qué hace? Que vamos a comernos unas salchipapas. Tenemos que quitar esa mente. Vámonos el domingo al culto que nos vamos a cenar. Tenemos que quitar esa mente. Vámonos al culto porque necesito escuchar palabra de Dios. Amén. Vámonos al culto porque necesito sentir la persona del Espíritu Santo. Amén. Eso es la iglesia. Y el Espíritu Santo nos ayuda a conocerla. Pedro, yo no puedo conocer los misterios de Dios si el Espíritu Santo no me revela, si el Espíritu Santo no me dice lo oculto que hay. Todos los que estamos aquí leemos la Biblia y no nos enteramos. Leen la Biblia y Mateo iba andando por las cabañas y hace, válgame Dios, Mateo, ¿qué hace Mateo? ¿Qué hace? Y iba por me saqué del barrio del Ángel por Chanchinarro y iba por ahí andando y no lo entendemos. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo, Pedro, tener información que tener revelación. Amén. Información tenemos todos, pero revelación solo tienen aquellos que viven de rodillas. Amén. Y necesitamos vivir de... Mirad, el grupo de la intercesión necesitáis vivir de rodillas. Amén. Necesitáis, por decir que las tengo reventadas. Cualquier día se van de la iglesia o algo, las mato. Las meto en ayuno de 4 o 5 días. A las 3 de la mañana las levanto hasta las 5 de la mañana. La cosa dice, pastor, no puedo. Hay que orar, hay que buscar a Dios. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo. A los chicos de la radio igual se los dije, no podéis hablar de Dios si no le conocéis. Pedro, ¿cómo voy a hablar de una persona que no conozco? Es imposible que yo hable del Johnny si no le conozco. Es imposible que yo hable del ángel si no le conozco. Pero ahora cuando yo conozco es cuando puedo hablar. Amén. Es cuando me dicen, no, es que el Pedro es muy malo. Pero como yo ya he tenido trato con el Pedro, digo, no, eso es lo que te han dicho. El Pedro es bueno. El Pedro te dice sin 5 euros y te ayuda. ¿Por qué? Porque he tenido contacto con el Pedro. Entonces todos los que estamos aquí necesitamos tener contacto con él para poder hablar de él. Si no, no podemos hablar de él. Si no, no podemos mostrarle al mundo. No esto. Nunca mostráis a la gente esto. Porque cuando tú le muestres a la gente esto, la gente se va a ir decepcionada. Es que la iglesia, esta iglesia no es diferente. Es igual que todas. Porque yo no te puedo poner la confianza aquí, Pedro. Porque aquí habrá personas que no te gusten. Habrá personas que te hagan mal. Pero si tú no vienes por la iglesia y vienes por Cristo, nunca te vas a decepcionar. Amén. Y lo que necesitamos es encontrarnos con la persona del Espíritu Santo. Amén. Recordar, en el antiguo nos visitaba y ahora mora. Ahora es templo, mirad. Esto es fuerte, ¿eh? ¿Sabéis que tenemos que cuidar hasta lo que comemos? ¿Sabéis lo que dice Pedro? Tú y yo, Pedro, andamos muy mal ahí, ¿eh? Ya nos miramos, tú y yo ahí andamos muy mal. ¿Sabéis lo que dice la palabra de Dios? Que el que destruya el cuerpo, el templo, Dios lo destruya. Lo único que los gitanos somos muy dejados. Nos encanta comer con 3 kilos de sal. Yo el otro día me hizo la pastora una sopa de marisco y cuando me la trajo, pegué una cuchara y digo, parece que estamos en un hospital. ¿Por qué no echas sal? ¿Sabéis por qué? Porque yo tengo la manía. Aunque tú eches sal, yo tengo que echar, tengo esa manía. Comemos con 3 kilos de aceite. Nos encantan los huevos y las patatas.
la morcilla, la panceta, toda esa comida que nos mancha toda la cara de aceite, es nuestra pasión. Pues creérselo que tenemos que cuidar hasta la comida. El que come mal termina con tensión. Somos técnicos. Mirad. Y el que fuma, si Dios mora dentro de nosotros, uno que fuma, Pedro, hoy hablando en la casa uno dice, eso es pecado de condenación. Digo, hombre, yo tanto no llego. Quizás tiene la mente de Dios, yo no llego. Pero el tabaco te impide servir a Dios con excelencia. Dices que antes, antiguamente, cuando empezó el Evangelio, los gitanos predicaban con un paquete de tabaco aquí, claro, porque les predicaban y a los 5 días los levantaban de pastor. Entonces el gitano todavía ni se había cambiado, el gitano se había aprendido dos textos y luego Dios le ayudaba a dejar el tabaco. Pero el tabaco, yo creo que no es un pecado de condenación, pero sí te impide servir a Dios. ¿Sabéis por qué? Porque te impide que te llene Dios. Mirad, el otro día, ¿me dejáis ahora que lo cuente? El otro día me encorajé de una manera, me monté al coche y me mordía el volante. ¿Por qué? ¿Cuántos respetan la presencia de Dios? Mirad lo que pasa en nuestros cultos. Tenemos un culto que ¿para qué? Empiezas a ministrar, pum, 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 pum. Se termina el culto y los fumadores salen corriendo, literalmente, como una estampida, chacho, como si hubiera un león. Se meten por un rincón y cuando los ves a todos. Ahora, cuando me ven a mí, es como si vieran al sereno. Cuando me ven a mí, hace. Y se ponen el cigarro, porque a ver, mirad, el más viejo es el tío José Manuel. Pues el tío José Manuel no se fuma un cigarro delante mía. Y el gitano, pues tú verás, puede ser mi padre. Pero me respeta como pastor. Y dice, tranquilo, pastor, que yo no... Y la voz, si fuma, tío, delante mía. Pero ahora, ¿qué cosas, Pedro? Estamos siendo llenos de Dios. Dios nos está visitando, Dios te está ministrando, Dios te está llenando. Y de vez de salir y de ponerte de hablar de Dios, te pones a fumar. No lo entiendo. Ahora, cuando yo hago eso, Pedro, todo lo que yo estoy escuchando, lo estoy apartando, no lo estoy cogiendo. ¿Por qué? Porque si Dios te está diciendo que tienes que ser lleno de Dios, lo primero que tienes que hacer cuando salgas de aquí, meterte en tu coche, poner una alabanza y tener una conversación con tu esposa. Yo cuando antes me iba, me montaba con mi pastor y tiraba a la casa y le decía, ¿viste lo que ha dicho el pastor? Es lo que ha dicho. Eso era para nosotros. Y yo más le decía, eso era para ti, que eres muy mala. Eso era para ti. Y el Señor cada día alargaba mi vida, Pedro. Y un día estamos en un corro y me dice el pastor, hay que bautizarse. Le digo, yo me quiero bautizar, pastor. Y me dice, si no dejáis de fumar, no os bautizáis. Y digo, pues yo quiero dejar de fumar, pastor, no solo por bautizarme, sino porque quiero conocerle más. Amén. Porque lo que no podemos hacer es que la gente se enamore de las cosas secundarias. Si te quitas de fumar, te pongo aquí. Si te quitas de fumar, te pongo aquí. No. Si te enamoras más de Dios, te pongo a servir. Eso es lo que verdaderamente queríamos decir, Pedro. Me voy a la casa, hacemos un ayuno, me meto en el cuarto. Como me quité de los cigarrillos de la risa, me enganché al gusto. Me fumaba 3 paquetes de tabaco diario. Tiraba uno y me encendía uno, tiraba uno y me encendía uno. Y cuando paso al cuarto, Pedro, cierro mi puerta, me acuerdo como el primer día, lleno de cemento, porque veníamos a hacer la iglesia, y miro a Dios y le digo, mira, Señor, yo quiero más de ti. Digo, pero yo también quiero darte más a ti. Y le dije, Señor,
te entrego el vicio del tabaco. Pedro, salí del cuarto, hoy hace 9 años que el Manuel no coge cigarros. Amén. Pedro, cuando yo dejé de fumar, créetelo, que sentí como el Espíritu Santo me llenaba. Pero literalmente, cada culto, cada mañana iba Pedro, levantaba mis manos y sentía una llenura del Espíritu Santo. Todos los que estáis aquí y fumáis, tú no fumas, ¿no, Pedro? Claro, tú eres muy grande para fumar, has desarrollado mucho. Pero todos los que estéis aquí y fumáis, si queréis servir a Dios tenéis que dejarlo. Amén. ¿Me dejáis decirlo? Amén. Juan, Dios tiene contigo un propósito tan grande, Juan, que ni tú mismo puedes llenar a imaginarlo. Del momento que te vi pasar por la puerta, el Señor me mostró tu corazón. Y el Señor habló a mi corazón. Y me dijo el Señor, hay propósito contigo, muy fuerte, Juan. Por eso el enemigo siempre traza planes para paralizarlo. Si no es por H, es por B. Pero este tiempo es diferente. Este tiempo te has propuesto darle todo tu ser a Dios. Cuando le des aquello que Dios te está pidiendo, que es el tabaco, porque lo vas a dejar, porque lo vamos a meter los dos en un ayuno. Cuando dejes el tabaco, toda la iglesia nos quedaremos asombrados de lo que Dios va a hacer. Porque tiene un propósito tremendo, Juan. El que algo porta, algo se le ve, se le nota. Y al Juan se le nota. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias por la vida de Juan. Gracias por traerlo a la iglesia. Gracias, Espíritu. Te pido que le llenes de tu presencia, de la unción del Espíritu Santo sobre él. Gracias por este matrimonio, darle bendición que tú nos has regalado. Te pido que sigas teniendo ese trato tan especial con él, que te reveles en su vida tan fuerte, que ya no puedan dormir, Señor, ni descansar si no te buscan. Gracias, Padre. Eso lo dije el otro día, eso lo vuelvo a decir. Hay una petición que viene también. Tranquilos, tranquila. Descansar en las manos de Dios. Porque hay una petición que Dios viene a entregaros. Pronto podréis ver el cumplimiento que Dios tiene para vosotros. Gracias, Padre, por ellos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hora es? ¿Me dais un minuto más? Mirad, los discípulos tenían miedo, Pedro, y vemos como los discípulos a menudo siempre como dudaban, Pedro, siempre el Señor les regañaba, hombres de poca fe, esto, lo otro, el Señor los trataba. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos fueron revestidos de la unción del Espíritu Santo. De una tal manera que dice la Biblia que Pedro, con su sombra, los enfermos sanaban. La Biblia dice que a Felipe el Espíritu Santo lo cogió de un lado y lo transportó a otro. Y dice que predicó a un eunuco. Eran hombres, Pedro, que se escondían, tenían miedo a la muerte. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, cuando fueron a matar a Pedro y fueron a crucificarle como a Jesús, ¿sabes lo que dijo Pedro? Yo no merezco que me matéis como a mi maestro, matarme boca abajo. ¿Sabes cómo lo crucificaron? Boca abajo. Pero eran hombres llenos del Espíritu Santo. Escuchadme, 12 hombres cambiaron la historia del mundo. Pedro, no empezaron con una multitud de 300 personas, simplemente empezaron 11 con algunas mujeres. Jesús se fue, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora se llenaron de valentía y empezaron a predicar
Ellos predicaban por donde iban, se metían a Samaria, predicaban en Samaria, se metían en el templo, predicaban en el templo, pero porque eran llenos, Pedro, entendieron a tener una relación con la persona del Espíritu Santo. La Biblia dice que Pablo era un perseguidor, que perseguía a Jesús, que perseguía a su iglesia, pero que el Señor le visitó y le transformó. Todos los que estamos aquí hoy vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Te lo garantizo, que todos los que estamos aquí hoy vamos a salir llenos del Espíritu Santo. Ahora sí te pido que cuando te llenes no te vacíes con las cosas del mundo. Llénate para dar a otras personas de beber. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? Pues tenéis que evangelizar. ¿Qué dices, pastor? Salirme yo solo a dar voces. Todo lo que hacemos lo hacemos en conjunto. Pero si tienes una posibilidad de amar a alguien de Dios, ábrale. Ábrale, porque Dios está cerca. Cierra tus ojos, que vamos a apagar la luz solo un minuto y vamos a orar al Señor, porque Dios hoy nos va a visitar. Hoy Dios nos va a llenar. Hemos comprendido que Dios ya no está sobre nosotros y ahora Dios está dentro de nosotros. Hemos entendido que Dios no solo viene a visitarnos, sino que Dios viene a morar y que el Espíritu Santo ahora va a empezar a llenar las vidas. Ahora el Espíritu Santo va a empezar a tocaros, va a empezar a llenaros. Ahora el Espíritu Santo va a tener un encuentro con vosotros personal. Y todo lo que a Dios no le agrada, hoy Dios lo va a romper por medio de la unción del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo va a encender tus dones. Hoy el Espíritu Santo te va a apartar, te va a santificar, te va a hacer que vivas y respires para el Señor. Hoy el Espíritu Santo va a restaurar tu matrimonio y hoy el Espíritu Santo va a abrazarte. Hoy el Espíritu Santo está llenando ya las vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Llega, Dios mío. Ponte de pie solo un minuto y dile a Dios que te llene, habla con Él. Ahora tú tienes la conversación con el Señor. Ahora tú solo, venga, levantaros jóvenes. Venga, de pie. Vamos, busca al Señor. Dile al Espíritu Santo que te llene. Díselo bien, lléname. Lléname de ti. Lléname de tu gloria. Lléname de tu persona. Lléname, Dios mío, necesitamos de ti.